Imagina por un momento que te encuentras suspendido en la negrura más absoluta que el ojo humano puede comprender, donde el silencio no es solo la ausencia de sonido, sino una presencia física que presiona contra tus oídos y te recuerda que estás a miles de kilómetros de cualquier otro ser humano que pueda escucharte gritar o sentir tu miedo mientras flotas en un vacío que odia activamente tu existencia biológica y busca cada mínima fisura en tu armadura tecnológica para reclamar tu vida y convertirte en una estatua congelada que vagará por la eternidad entre las estrellas muertas, porque el espacio no es solo un lugar de exploración científica, sino un cementerio invisible que espera pacientemente a que cometas el más mínimo error humano para borrarte del mapa de la creación sin dejar rastro alguno de que alguna vez respiraste o amaste sobre la superficie de la tierra firme. Este viaje que hoy emprendemos no es una simple lección de astronomía, sino un descenso a las profundidades del terror psicológico y físico que enfrentan los valientes que deciden abandonar la protección de nuestra atmósfera para adentrarse en un entorno donde la física misma parece conspirar contra el carbono de nuestras células y la estabilidad de nuestras mentes, porque debes entender que el primer gran peligro no es un meteorito gigante o una explosión catastrófica, sino algo mucho más sutil y constante, que se infiltra en tu ADN cada segundo que pasas fuera del campo magnético terrestre. Y ese enemigo silencioso es la radiación cósmica galáctica que atraviesa las paredes de aluminio de la nave como si fueran fantasmas invisibles golpeando tus núcleos celulares y desgarrando las cadenas de tu código genético en un bombardeo microscópico que ningún escudo actual puede detener por completo, lo que significa que mientras contemplas la belleza de una nebulosa lejana, tu cuerpo se está marchitando lentamente desde adentro hacia afuera, en una danza macabra de mutaciones y daños irreparables que ningún médico en la Tierra podría sanar con facilidad. La gravedad es otra amante cruel, que te extraña tanto, que cuando te alejas de ella, comienza a desmantelar tu estructura ósea de una manera que parece sacada de una pesadilla médica, porque al no tener que soportar el peso de tu propio cuerpo, tus huesos deciden que ya no necesitan ser fuertes y comienzan a disolverse, liberando calcio en tu torrente sanguíneo, que luego se convierte en piedras dolorosas en tus riñones mientras tus músculos se atrofian y se vuelven blandos, como si volvieras a ser un bebé indefenso, pero atrapado en el cuerpo de un adulto que necesita operar maquinaria compleja para sobrevivir en un entorno hostil donde cada movimiento requiere una precisión milimétrica y cada gramo de fuerza perdida te acerca un paso más a la incapacidad total en medio de una emergencia, donde tu vida dependa de tu capacidad física para girar una válvula o arrastrar un compañero hacia la seguridad de la esclusa de aire. Pero si crees que el daño físico es lo peor, entonces no has considerado el abismo que se abre dentro de la mente humana. Cuando el cerebro se da cuenta de que está encerrado en una caja metálica del tamaño de una furgoneta rodeado por un vacío mortal que herviría tu sangre en menos de 10 segundos si las paredes cedieran, y esa presión psicológica es como un martillo constante que golpea tu cordura día tras día mientras miras por la pequeña ventana y ves a la Tierra como una canica azul frágil y distante que parece que podrías aplastar con tus dedos, generando un fenómeno conocido como el efecto de perspectiva, que aunque suena poético, puede desencadenar una crisis existencial tan profunda que el astronauta se siente completamente desconectado de la humanidad y de todas las leyes que rigen la vida normal, provocando episodios de ansiedad extrema o depresión que son imposibles de tratar cuando el psiquiatra más cercano está a 300.000 kilómetros de distancia y tu único consuelo es el zumbido constante de los ventiladores que te mantienen vivo. Incluso el aire que respiras es un peligro potencial, porque en la microgravedad el dióxido de carbono que exhalas no se dispersa de forma natural como en tu habitación, sino que forma una burbuja invisible y tóxica alrededor de tu cabeza que puede asfixiarte mientras duermes si los sistemas de ventilación fallan por un solo minuto, obligándote a despertar en medio de un pánico sofocante sin entender por qué tus pulmones arden y tu cabeza palpita con un dolor insoportable
que te impide pensar con claridad para resolver el problema técnico que está drenando el oxígeno de tu compartimento, y todo esto sucede mientras el frío del espacio exterior que roza el cero absoluto intenta succionar cada gramo de calor de tu piel a través de las juntas de la escotilla que chirrían bajo la presión térmica extrema, de pasar de la sombra helada al sol abrasador cada 90 minutos en una montaña rusa de temperaturas que fatigan el metal y desafían la ingeniería humana más avanzada. Considera también la amenaza de los desechos espaciales, que son como balas invisibles viajando a decenas de miles de kilómetros por hora, y que son trozos de satélites viejos o incluso pequeñas lascas de pintura, que debido a su velocidad cinética poseen el poder destructivo de una granada de mano capaz de perforar el casco de la estación espacial en un parpadeo, provocando una descompresión explosiva que te succionaría hacia el exterior o simplemente contaminaría tu aire con vapores tóxicos antes de que pudieras siquiera ponerte el casco del traje de emergencia, y esa incertidumbre de saber que en cualquier momento un objeto del tamaño de un grano de arena podría terminar con tu misión y con tu existencia. Es lo que mantiene a los astronautas en un estado de alerta perpetua que agota sus glándulas suprarrenales y erosiona su capacidad de descanso profundo, transformando sus sueños en simulacros de desastres y sus vigilias en una tensa espera por el sonido de la alarma que anuncie el final de todo. La comida y el agua también se vuelven enemigos potenciales en este entorno antinatural, porque sin gravedad, los fluidos en tu cuerpo se desplazan hacia tu cabeza, dándote una sensación constante de congestión nasal, que elimina tu sentido del gusto y del olfato, haciendo que cada comida sepa a cartón mojado y provocando que la nutrición se convierta en una tarea tediosa en lugar de un placer. Mientras que el sistema de reciclaje de agua transforma tu propia orina y sudor en algo que debes beber para sobrevivir, creando un ciclo cerrado que te recuerda constantemente que eres un sistema biológico aislado en un desierto estéril donde nada nuevo entra y nada viejo sale, excepto el calor residual de las máquinas que te mantienen en una homeostasis artificial y precaria que depende de filtros químicos y membranas delicadas que pueden fallar en cualquier instante, dejando tu destino en manos de la entropía y el azar. Otro factor que nadie menciona fuera de los círculos de expertos es el peligro de la higiene básica, porque en el espacio una simple gota de agua flotando libremente puede ser aspirada por tus pulmones y causar un ahogamiento en seco, mientras que las bacterias que viven en tu piel y en tus intestinos mutan debido a la radiación y a la falta de gravedad, volviéndose mucho más agresivas y resistentes a los antibióticos, lo que significa que una infección menor que en la Tierra se curaría con una crema o una pastilla. Aquí puede transformarse en una enfermedad mortal que se propaga rápidamente por el sistema de ventilación, infectando a toda la tripulación y convirtiendo la nave en un hospital flotante sin suministros médicos suficientes para lidiar con un brote de superbacterias espaciales que no responden a ningún tratamiento conocido por el hombre. La falta de un ciclo circadiano natural es otro golpe demoledor para la salud del astronauta, ya que ver 16 amaneceres y atardeceres cada día destruye el reloj biológico interno, provocando un insomnio crónico que nubla el juicio y ralentiza los reflejos, en un entorno donde necesitas estar al 100% de tus capacidades mentales para no cometer el error de presionar el botón equivocado o leer mal un sensor de presión, y este cansancio acumulado se filtra en las relaciones interpersonales dentro de la nave, donde pequeñas fricciones por el olor corporal o el tono de voz de un compañero pueden escalar hasta convertirse en conflictos psicológicos graves, que amenazan la cohesión del equipo y la seguridad de la misión, porque cuando no tienes a dónde escapar y el espacio personal es un lujo inexistente, la mente humana empieza a proyectar sus miedos y frustraciones sobre los demás, creando un ambiente tóxico que es tan peligroso como un incendio en la cabina de mando. No podemos olvidar el riesgo de las caminatas espaciales, que son el momento de mayor vulnerabilidad para un ser humano, ya que solo unas pocas capas de tela y polímeros te separan del vacío absoluto, y cualquier pinchazo provocado por una herramienta afilada o un micrometeorito resultaría en una muerte rápida pero aterradora,
mientras ves cómo el aire escapa de tu traje y tu cuerpo comienza a hincharse debido a la falta de presión externa, mientras tus fluidos corporales empiezan a vaporizarse en tus ojos y boca, antes de que pierdas el conocimiento por la falta de oxígeno en el cerebro, y todo esto ocurre en un escenario de belleza infinita, donde la Tierra se ve tan cerca, pero está tan fuera de tu alcance, que la ironía de morir mirando el paraíso desde el infierno se convierte en la última y más cruel broma del universo para aquellos que se atrevieron a desafiar sus fronteras. Hablemos de la invisibilidad de los peligros magnéticos, porque las tormentas solares pueden lanzar oleadas de partículas cargadas que inutilizan los sistemas de navegación y comunicaciones, dejando a la tripulación ciega y sorda en medio de la inmensidad, sin posibilidad de recibir instrucciones desde el control de misión en Houston o Moscú. Y en esos momentos de aislamiento total, el astronauta se da cuenta de que es verdaderamente el capitán de su propia tumba, si no logra reparar los circuitos quemados por el plasma solar que fluye a través del casco como un río de energía destructiva que ignora cualquier pretensión de dominio tecnológico humano sobre la naturaleza salvaje del cosmos que nos rodea y nos observa con una indiferencia gélida que es capaz de congelar el alma del guerrero más valiente. Incluso el propio traje espacial es una máquina compleja que puede fallar de maneras espantosas, como le sucedió a un astronauta italiano que casi muere, ahogado dentro de su propio casco, cuando el sistema de refrigeración tuvo una fuga y el agua comenzó a llenar su máscara, cubriendo sus ojos, nariz y boca debido a la tensión superficial en microgravedad, que hacía que el líquido se pegara a su cara como una máscara de muerte transparente, mientras sus compañeros luchaban desesperadamente por meterlo de nuevo en la esclusa antes de que diera su último suspiro, en un entorno donde el agua que debería dar vida se convirtió en un arma de asfixia silenciosa, demostrando que hasta los sistemas diseñados para protegerte pueden convertirse en tus verdugos en un abrir y cerrar de ojos. La descalcificación no solo afecta a los huesos largos, sino también a la mandíbula y a los dientes, que pueden debilitarse hasta el punto de romperse al masticar comida deshidratada. Y la pérdida de visión es otro riesgo documentado, donde la presión del líquido cefalorraquídeo aplasta los globos oculares desde atrás, deformando la retina y causando cambios permanentes en la vista que pueden dejar a un piloto incapaz de leer los instrumentos necesarios para el aterrizaje de regreso a casa. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cuántos sacrificios ocultos están haciendo estos hombres y mujeres por el avance de la ciencia? Y si el precio de pisar otros mundos es la destrucción lenta pero segura de nuestra propia integridad biológica y sensorial, en un viaje sin retorno hacia la fragilidad absoluta. Para Ra, finalmente, en esta primera parte, debemos considerar el peligro del regreso a casa, porque el reingreso atmosférico es literalmente una caída controlada dentro de una bola de fuego, donde el escudo térmico debe resistir temperaturas de miles de grados, mientras la gravedad regresa con una fuerza brutal de varias veces el peso del cuerpo, aplastando los pulmones y el pecho de astronautas, que ya están debilitados por meses en el espacio, y si algo falla en esos minutos críticos, no hay paracaídas de emergencia ni plan de rescate posible, solo una desintegración instantánea, que convierte el sueño de la exploración en un rastro de cenizas en el cielo crepuscular, recordándonos que el espacio no concede segundas oportunidades, y que cada segundo de supervivencia es un milagro de la ingeniería y la voluntad humana contra las leyes de un universo que prefiere el orden inanimado de las rocas y el vacío al caos vibrante de la vida orgánica que intenta conquistarlo. Este es solo el comienzo de nuestra exploración por los horrores y desafíos que aguardan en la última frontera, donde cada sombra oculta una amenaza y cada luz puede ser el destello de una supernova lejana o el reflejo de un desastre inminente en el panel de control. Y mientras nos preparamos para adentrarnos en los peligros aún más oscuros que revelaremos en la segunda parte de esta serie, te invito a reflexionar sobre si el ser humano está realmente diseñado para abandonar su cuna terrestre, o si estamos forzando las cerraduras de una puerta que quizás debería permanecer cerrada por nuestro propio bien y seguridad psicológica.
porque lo que hemos visto hasta ahora es solo la punta del iceberg de una realidad que es mucho más extraña y aterradora de lo que las películas de ciencia ficción se atreven a mostrar en sus finales felices y simplistas. Prepárate para lo que viene, porque en el siguiente capítulo analizaremos los encuentros no explicados y las fallas críticas que han sido borradas de los informes públicos para no desatar el pánico entre la población, pero que los astronautas susurran en los pasillos de las agencias espaciales cuando creen que nadie los escucha, y donde la línea entre la realidad científica y la pesadilla cósmica se vuelve tan delgada que podrías cruzarla sin darte cuenta, mientras flotas en la inmensidad esperando una señal de radio que confirme que todavía existes, para alguien más allá de las paredes de tu prisión de metal y cristal que ahora llamas hogar, pero que algún día podría ser tu sarcófago eterno. Entre las estrellas que brillan con una luz fría y ajena a todo dolor humano que puedas imaginar en tus peores delirios de soledad y desamparo absoluto en el corazón de la nada. La curiosidad nos empuja hacia adelante, pero el miedo es lo que nos mantiene vivos. Y en el espacio, esa balanza es tan delicada que un solo pensamiento intrusivo puede desencadenar una serie de eventos que terminen en una catástrofe sin precedentes en la historia de la navegación espacial, por lo cual te pregunto si estarías dispuesto a pagar el precio de perder tu salud, tu cordura y quizás tu propia esencia humana por la oportunidad de ver la curvatura de la Tierra desde un lugar donde la muerte es el único vecino constante que nunca duerme y siempre está mirando a través del cristal oscuro del infinito, esperando el momento, justo para darte la bienvenida a su reino de silencio y polvo estelar, donde el tiempo no significa nada y el espacio lo es todo. Terminamos este primer segmento con la imagen de un astronauta solitario, observando una tormenta de rayos sobre el Océano Pacífico desde la cúpula de la estación, sabiendo que debajo de esas nubes hay aire fresco, agua abundante y personas que lo aman, mientras que a su espalda solo hay cables, ruidos de máquinas y la certeza de que está a un solo fallo mecánico de no volver a sentir nunca más el calor del sol sobre su rostro, sin el filtro de un polímero protector. Y esa dualidad entre la belleza suprema y el peligro mortal es la esencia misma de la experiencia espacial que seguiremos desgranando en la próxima entrega, donde los secretos más oscuros de la NASA y otras agencias saldrán a la luz para cuestionar todo lo que creías saber sobre los viajes a las estrellas y el destino de nuestra especie en el vasto teatro de lo desconocido que nos rodea y nos desafía cada día más fuerte y con más misterio acumulado en los pliegues del tiempo y el espacio infinito. Vivir en el espacio es, en esencia, un ejercicio de adaptación forzada donde lo cotidiano se vuelve extraordinario y lo sencillo se transforma en un desafío logístico que pone a prueba la paciencia del espíritu humano, ya que desde el momento en que abres los ojos en tu estrecho compartimento para dormir, entiendes que tu cuerpo ya no pertenece al mundo de la gravedad y que cada movimiento debe ser calculado para no salir disparado contra un experimento científico o una consola de control vital. Tu dormitorio no es más que una cabina del tamaño de una cabina telefónica, donde te introduces en un saco de dormir, anclado a la pared, para evitar que las corrientes de aire del sistema de ventilación te arrastren durante la noche y acabes golpeando tu cabeza contra un filtro de aire. Una experiencia surrealista, donde no necesitas almohada porque tu cabeza no pesa, y donde el concepto de arriba o abajo desaparece por completo, permitiendo que tu mente flote en un vacío de conciencia mientras los ventiladores rugen para mantener el aire en movimiento. La higiene personal se convierte en un ritual de toallitas húmedas y champú sin aclarado, porque en la microgravedad el agua no fluye sino que se adhiere a tu piel como una gelatina persistente o flota en esferas traicioneras que podrían ser inhaladas accidentalmente, obligándote a lavarte por secciones con una precisión quirúrgica, mientras intentas que cada gota de sudor o agua sea capturada por el sistema de recuperación ambiental para ser procesada y devuelta al ciclo de consumo en una danza de reciclaje biológico que no admite desperdicios. Comer es quizás el momento donde más extrañas tu hogar,
porque aunque la comida ha mejorado mucho desde los días de los tubos de pasta, ahora te enfrentas al reto de que nada se quede en su sitio, y las tortillas se han convertido en el pan oficial del espacio, porque no sueltan migas que podrían flotar hacia tus ojos o hacia los intrincados circuitos de la estación, obligándote a usar velcro para sujetar tus cubiertos y a aceptar que la mayoría de tus alimentos estarán rehidratados y tendrán un sabor ligeramente atenuado debido a la congestión nasal constante. El baño es una de las proezas de la ingeniería más subestimadas por la humanidad, ya que utiliza sistemas de succión de aire para guiar los desechos humanos en ausencia de gravedad. Un proceso que requiere un entrenamiento específico en tierra para asegurar que el acoplamiento sea perfecto y no se produzcan escapes que conviertan el módulo de higiene en una zona de peligro biológico, recordándote en cada visita que incluso tus funciones más básicas dependen de una máquina compleja que debe funcionar sin errores para mantener la convivencia y la salud. Para combatir la inevitable atrofia de tus músculos y la pérdida de densidad ósea, debes dedicar al menos 2 horas diarias a un ejercicio físico intenso y obligatorio, utilizando máquinas diseñadas para simular la carga gravitatoria mediante sistemas de vacío y resistencias elásticas que te mantienen pegado a una cinta de correr o a una bicicleta estática, un esfuerzo agotador, que no busca mejorar tu estética, sino asegurar que cuando regreses a la tierra, tus piernas no se doblen como papel bajo el peso de tu propio cuerpo. La ropa que vistes es una elección pragmática y algo monótona, porque en la estación no hay lavadoras debido al inmenso gasto de agua que supondrían, lo que significa que usas la misma ropa durante varios días o incluso semanas, hasta que el olor o la suciedad son insoportables y entonces simplemente la desechas para que se queme en la atmósfera, dentro de una cápsula de carga, una realidad que te obliga a valorar cada fibra de algodón y a acostumbrarte al aroma metálico y persistente que impregna todo lo que tocas. El trabajo diario es una sucesión de experimentos científicos de alta precisión y tareas de mantenimiento preventivo que te mantienen ocupado durante unas 12 horas al día, siguiendo una programación enviada desde la Tierra que divide tu tiempo en incrementos de 5 minutos, dejándote poco espacio para la improvisación. Mientras te deslizas por los pasillos estrechos, usando tus manos para impulsarte y tus pies para anclarte en los pasamanos estratégicamente colocados por toda la estructura. La comunicación con tus seres queridos es tu ancla emocional en medio del vacío, permitiéndote realizar videollamadas y enviar correos electrónicos que te recuerdan que todavía existe un mundo con lluvia, viento y el olor de la hierba mojada, aunque la conexión puede ser intermitente y te obliga a lidiar con el aislamiento psicológico de saber que aunque puedes ver a tu familia, no podrías ayudarlos. Si algo sucediera aumentando esa sensación de estar en una isla de metal, rodeada por un océano de nada, el olor de la estación es algo que las fotografías no pueden captar y los astronautas lo describen como una mezcla de ozono, metal caliente y carne asada. Un aroma que se queda grabado en tus fosas nasales y que proviene del exterior cada vez que se abre una esclusa o se recupera un satélite, recordándote que el espacio tiene su propia firma química que intenta filtrarse a través de las paredes de tu hogar artificial, mientras los filtros de carbón activado luchan por mantener el aire respirable. Tu visión del tiempo se fragmenta al presenciar 16 amaneceres y atardeceres, cada día, lo que destruye cualquier rastro de tu ritmo circadiano natural y te obliga a confiar ciegamente en las luces LED de la estación que cambian de intensidad para simular el ciclo del día y la noche, una medida necesaria para que tu cerebro no colapse ante la falta de una referencia solar estable, mientras la Tierra desfila bajo tus pies en una danza eterna de colores y sombras. El fenómeno de la redistribución de fluidos hace que tu cara se vea más hinchada y tus piernas más delgadas, un efecto conocido como cara de luna, que ocurre porque la sangre ya no es empujada hacia abajo por la gravedad y se acumula en tu parte superior, lo que te da una sensación de congestión permanente y altera tu sentido del gusto, haciendo que muchos astronautas prefieran las comidas muy picantes o con sabores extremadamente fuertes para poder sentir algo mientras comen. El tiempo de ocio es limitado pero sagrado, y la mayoría lo dedica a mirar por la cúpula
un conjunto de ventanas que ofrecen la vista más espectacular del universo y que te permite contemplar la fragilidad de la atmósfera terrestre, una experiencia que a menudo provoca un cambio profundo en la perspectiva política y ambiental del astronauta al entender que las fronteras no existen y que todos viajamos en la misma nave espacial llamada Tierra. El ruido es una constante que nunca desaparece porque el silencio absoluto en la estación significaría que los sistemas de soporte vital han fallado, por lo que vives rodeado de un zumbido perpetuo de bombas, ventiladores y componentes electrónicos que oscila entre los 60 y 70 decibelios, obligando a algunos a usar tapones para los oídos para poder dormir o concentrarse mientras el sonido de la maquinaria se convierte en el latido del corazón de tu prisión tecnológica. Moverse en microgravedad parece fácil, pero requiere una curva de aprendizaje donde descubres que cada acción genera una reacción igual y opuesta, por lo que si intentas girar una válvula sin estar anclado, serás tú quien gire en lugar de la válvula, convirtiendo cada reparación en un rompecabezas físico donde debes aprender a usar tus dedos de los pies como si fueran manos para mantener la estabilidad mientras trabajas con herramientas que flotan a tu alrededor. La salud es monitoreada constantemente mediante análisis de sangre, orina y pruebas de visión para estudiar cómo el cuerpo humano se degrada en tiempo real, convirtiéndote a ti mismo en un experimento vivo que proporciona datos críticos para las futuras misiones a Marte, lo que añade una capa de responsabilidad médica donde debes estar preparado para realizar procedimientos básicos de emergencia o incluso odontología improvisada si un compañero sufre un percance lejos de cualquier hospital terrestre. La convivencia en un espacio tan reducido con personas de diferentes culturas y personalidades requiere una inteligencia emocional extraordinaria para evitar conflictos que podrían poner en peligro la misión, lo que obliga a desarrollar una paciencia infinita y una capacidad de compromiso absoluta donde el bienestar del grupo siempre está por encima de los deseos individuales, creando vínculos de hermandad que son forjados por el riesgo compartido y la soledad extrema. Finalmente, vivir en el espacio te enseña que somos seres profundamente ligados a nuestro planeta y que por mucha tecnología que desarrollemos, siempre seremos visitantes precarios en un entorno que no nos pertenece, lo que hace que el regreso a casa sea un momento de alegría mezclado con el dolor físico de volver a sentir el peso de tus propios huesos, recordándote que la verdadera libertad no es flotar entre las estrellas, sino poder caminar sobre la tierra firme, sin ayuda de una máquina. El momento en que los motores se apagan y la gravedad deja de tirar de tus entrañas es el inicio de una transformación biológica que comienza con una confusión total de tus sentidos, porque el cuerpo humano no tiene un interruptor para la ingravidez. Y de repente, tus órganos internos empiezan a flotar dentro de tu cavidad torácica, buscando un nuevo equilibrio en un entorno que desafía millones de años de evolución terrestre. En cuestión de minutos, los fluidos de tus piernas, que normalmente son empujados hacia abajo por la gravedad terrestre, inician una migración masiva hacia tu cabeza, provocando que tus venas del cuello se hinchen y tu rostro se torne rojizo y congestionado en un fenómeno que los médicos llaman el desplazamiento cefálico de fluidos, que no solo altera tu apariencia, sino que engaña a tu cuerpo, haciéndole creer que tiene un exceso de sangre, lo que desencadena una serie de respuestas hormonales para eliminar líquido. Tus músculos, que son los motores de tu movimiento, empiezan a entender que ya no tienen que luchar contra la constante resistencia de la gravedad y en un acto de eficiencia biológica aterradora comienzan a desmantelarse a sí mismos, reduciendo su masa y su fuerza en un proceso de atrofia que afecta especialmente a las piernas y a la espalda baja, recordándote que en el espacio el cuerpo se deshace de todo lo que considera innecesario para ahorrar energía. Los huesos sufren una traición aún más profunda, porque al dejar de recibir los impactos y las presiones de caminar sobre el suelo firme, los osteoclastos empiezan a destruir el tejido óseo más rápido de lo que los osteoblastos pueden repararlo, provocando una pérdida de densidad que puede llegar al 1% mensual, transformando tu esqueleto en una estructura porosa y frágil similar a la de una persona con osteoporosis severa en la Tierra. Tu corazón, ese músculo incansable que ha pasado toda tu vida
bombeando sangre contra la gravedad, descubre que en el vacío su trabajo es mucho más liviano y como respuesta empieza a reducir su tamaño y a cambiar su forma volviéndose más esférico y menos potente, lo que significa que tu capacidad cardiovascular se debilita progresivamente, preparándote para un colapso de presión arterial el día que intentes ponerte de pie bajo la gravedad de un planeta. El sistema inmunológico entra en un estado de confusión y letargo, donde las células encargadas de defenderte pierden eficacia, mientras que los virus latentes que habitan en tu cuerpo, como el herpes o el Epstein-Barr, aprovechan el estrés del entorno y la radiación para reactivarse, demostrando que mientras tú exploras el exterior, tus defensas internas están perdiendo la batalla por mantener el orden en tu ecosistema celular. Tus ojos no se libran del asalto biológico, ya que la presión del líquido cefalorraquídeo en el cráneo aumenta y empieza a aplastar la parte posterior de tus globos oculares, deformando la retina y el nervio óptico en un síndrome conocido como SANS, que puede causar cambios permanentes en tu visión, recordándote que incluso la luz que ves está siendo filtrada por un órgano que está siendo físicamente torturado por la falta de gravedad. El sistema vestibular situado en tu oído interno, que es el encargado de decirte dónde está el arriba y el abajo, pierde toda referencia y envía señales contradictorias a tu cerebro, provocando el síndrome de adaptación espacial, una náusea profunda y desorientación, que te hace sentir como si estuvieras cayendo perpetuamente en un pozo sin fondo, mientras tu mente intenta desesperadamente reconciliar lo que ven tus ojos con lo que siente tu equilibrio. La radiación cósmica galáctica atraviesa tu carne como balas microscópicas, invisibles, que golpean directamente las cadenas de tu ADN, provocando roturas y mutaciones que tu sistema de reparación celular no siempre puede corregir, lo que aumenta exponencialmente el riesgo de desarrollar cánceres agresivos y enfermedades degenerativas en el futuro, como si el espacio mismo estuviera intentando reescribir tu código genético para eliminarte. Tu columna vertebral comienza a expandirse porque los discos intervertebrales ya no están comprimidos por el peso de tu cuerpo, lo que te permite ganar hasta 5 centímetros de estatura en pocas semanas. Pero este crecimiento viene acompañado de dolores de espalda punzantes y una vulnerabilidad estructural que podría provocar hernias discales graves si realizas un movimiento brusco o un esfuerzo mal calculado dentro de la nave. El ciclo del sueño se convierte en una batalla contra la luz artificial y el ruido de las máquinas que mantienen tu aire respirable, lo que provoca una fragmentación del descanso que afecta tu memoria y tu capacidad de juicio, porque el cerebro necesita la oscuridad y el ritmo circadiano de la Tierra para limpiar las toxinas acumuladas durante el día, algo que en el espacio se vuelve un lujo casi inalcanzable. Tu microbioma, esa comunidad de bacterias que vive en tu piel y tus intestinos, cambia drásticamente, volviéndose más agresiva, debido a la falta de competencia y a las condiciones extremas, lo que puede transformar una bacteria inofensiva en un patógeno peligroso, que amenaza la salud de toda la tripulación en un sistema cerrado donde no hay forma de escapar de los microorganismos que tú mismo llevas contigo. La presión psicológica de vivir en un volumen confinado rodeado por el vacío absoluto genera un estrés crónico que eleva tus niveles de cortisol y adrenalina, desgastando tu sistema nervioso y alterando tu capacidad de empatía, lo que puede llevar a episodios de ansiedad o depresión que son difíciles de tratar cuando el único horizonte que tienes es una lámina de metal y el negro infinito de las estrellas. Los estudios más recientes han demostrado que la expresión de tus genes cambia en el espacio, activando o desactivando procesos metabólicos que han estado dormidos durante milenios, como si el cuerpo intentara desesperadamente evolucionar en una sola vida para sobrevivir a un entorno para el que no fue diseñado, lo que genera una incertidumbre total sobre las consecuencias a largo plazo de esta plasticidad epigenética. El sistema renal se ve sobrecargado por el exceso de calcio que se desprende de tus huesos y fluye por tu sangre, lo que aumenta drásticamente el riesgo de formar piedras en los riñones, unas estructuras de cristal dolorosas que pueden incapacitar a un astronauta en medio de una misión crítica, convirtiendo una función biológica normal en una emergencia médica potencialmente mortal.
a millones de kilómetros de un quirófano. La sangre misma sufre cambios, ya que la producción de glóbulos rojos disminuye en un proceso llamado anemia espacial, donde el cuerpo decide que necesita menos transporte de oxígeno, porque hay menos actividad física intensa, lo que te deja con una sensación de fatiga persistente y una palidez que refleja la lucha interna de tu metabolismo por adaptarse a la falta de las condiciones terrestres básicas. El regreso a la Tierra es un trauma físico final, donde la gravedad vuelve a tirar de ti con una fuerza que parece querer aplastar tus órganos contra el suelo y donde tu sistema cardiovascular debilitado puede fallar al intentar enviar sangre al cerebro, provocando desmayo inmediatos mientras tus huesos y músculos crujen bajo un peso que ya no están acostumbrados a soportar en el proceso de reingreso. Finalmente, el cuerpo que vuelve del espacio nunca es exactamente el mismo que se fue, porque las huellas de la radiación, los cambios en la visión y la pérdida ósea pueden durar años o incluso ser permanentes, recordándonos que el ser humano es una criatura de la Tierra y que cada incursión en el cosmos es un préstamo biológico que debemos pagar con nuestra propia salud y nuestra integridad física en el altar de la exploración. El diseño de una nave espacial es en su esencia más cruda la construcción de un sarcófago de alta tecnología que debe resistir no solo la violencia del lanzamiento, sino la hostilidad implacable de un entorno que no perdona ni el más mínimo error de cálculo. En las juntas de una escotilla o la programación de un sensor de presión, la primera gran prueba de fuego ocurre apenas al abandonar la protección de la atmósfera donde la estructura se ve sometida a vibraciones acústicas de tal magnitud que podrían desintegrar cualquier metal que no haya sido forjado bajo estándares de precisión absoluta, mientras la fricción del aire intenta derretir el morro de la nave en una danza de plasma ardiente. Una vez en la órbita, el peligro más inmediato y constante es el de los micrometeoroides y la basura espacial que viajan a velocidades hiperbólicas, capaces de convertir un simple trozo de pintura o un perno perdido en un proyectil con la energía cinética de una granada de mano que atraviesa el casco, como si fuera mantequilla caliente. El vacío absoluto del espacio es un enemigo invisible que busca constantemente cualquier fisura para succionar el aire vital hacia la negrura, mientras somete a los materiales a un proceso de sublimación y desgasificación donde los plásticos y pegamentos se vuelven quebradizos y liberan vapores tóxicos que contaminan el sistema de ventilación. La radiación ionizante es un bombardeo silencioso que no solo daña el tejido humano, sino que ataca los microchips de las computadoras de a bordo, provocando errores de vez que pueden alterar la trayectoria de navegación o apagar los sistemas de soporte vital sin previo aviso. En medio de una maniobra crítica, el choque térmico es una tortura constante para el metal de la nave, que debe pasar de 150 grados bajo cero en la sombra a 150 grados sobre cero al recibir la luz solar directa cada 90 minutos, lo que provoca una fatiga estructural que puede fisurar las soldaduras más resistentes por la expansión y contracción térmica. Las tormentas solares pueden lanzar oleadas de protones que sobrecargan los paneles solares, reduciendo su eficiencia de manera permanente o incluso quemando los transformadores eléctricos, dejando a la nave ciega y sin energía en la inmensidad del vacío, donde no hay ninguna estación de servicio para reparaciones de emergencia. El fenómeno de la soldadura en frío es un peligro mecánico, donde dos piezas de metal sin protección pueden unirse permanentemente al contacto debido a la ausencia de una capa de óxido y de aire, entre ellas bloqueando mecanismos de despliegue de antenas o escotillas de emergencia que son vitales para la supervivencia. El sistema de propulsión es una bomba controlada que puede fallar en cualquier momento debido a fugas en las líneas de combustible altamente corrosivo como la hidracina, que si llega a entrar en contacto con el interior de la cabina, causaría una muerte química instantánea para toda la tripulación antes de que pudieran reaccionar. El oxígeno atómico presente en la órbita baja es una forma de gas extremadamente reactiva que corroe las superficies exteriores de la nave, erosionando las capas protectoras y degradando los instrumentos ópticos hasta dejarlos inútiles, convirtiendo la superficie brillante de la nave en un metal opaco
y debilitado por la oxidación constante. Los incendios en microgravedad son la pesadilla definitiva de cualquier ingeniero porque el fuego no se comporta como en la Tierra, sino que forma esferas azules de plasma que no se elevan y son imposibles de extinguir con métodos convencionales, mientras consumen el oxígeno limitado y llenan la cabina de monóxido de carbono mortal. El sistema de refrigeración por amoníaco es una red de arterias que mantiene la temperatura estable, pero si una sola tubería se rompe, debido a un impacto o vibración, el gas tóxico inundaría los módulos habitables convirtiendo el aire respirable en un veneno que quema los pulmones y los ojos en cuestión de segundos. La acumulación de electricidad estática es un riesgo latente cuando la nave atraviesa el plasma de la ionosfera, lo que puede generar arcos voltaicos que destruyen los sistemas de comunicaciones o provocan chispas en áreas con vapores inflamables, recordándonos que la nave es un pararrayos flotando en un mar de partículas cargadas. El polvo lunar o marciano, si hablamos de misiones interplanetarias, es un abrasivo microscópico tan afilado como el cristal que destruye los sellos de las esclusas de aire y desgasta los trajes espaciales, provocando fugas de presión que son casi imposibles de detectar hasta que el nivel de oxígeno empieza a caer peligrosamente. La basura orbital ha creado el riesgo del síndrome de Kessler, donde una sola colisión genera una nube de escombros que provoca más colisiones en cadena, creando un cinturón de metralla que podría atrapar a la nave en una jaula de destrucción de la que no hay escapatoria posible hacia la Tierra o hacia el espacio profundo. El fallo de los giroscopios que mantienen la orientación de la nave puede provocar un giro descontrolado que impide que los paneles solares reciban luz o que las antenas apunten a la Tierra, dejando a la tripulación en una deriva eterna donde la nave se convierte en una tumba centrífuga lanzada al infinito. La latencia en las comunicaciones en misiones lejanas significa que si ocurre una emergencia crítica, la ayuda o el consejo desde la Tierra tardará minutos o horas en llegar, obligando a la computadora de la nave a tomar decisiones autónomas que, si están mal programadas, podrían sellar el destino de todos los ocupantes. El agotamiento de los filtros de CO2 es una amenaza lenta y silenciosa, porque si el sistema químico falla, el dióxido de carbono se acumula en bolsas invisibles alrededor de los astronautas, provocando una narcosis que les impide pensar con claridad para reparar el sistema que los está matando lentamente por asfixia. Las fugas de helio o nitrógeno que presurizan los tanques de combustible pueden causar explosiones por sobrepresión o dejar a los motores sin la capacidad de encenderse en el momento del frenado orbital, condenando a la nave a saltar sobre la atmósfera y perderse en el espacio profundo para siempre, sin posibilidad de rescate. El biofilm bacteriano es un peligro interno donde los microorganismos terrestres mutan en el espacio y forman capas resistentes que corroen el acero inoxidable y los sellos de polímero dentro de las tuberías de agua y aire, demostrando que la vida misma puede convertirse en el agente que destruya la tecnología que la protege. Los sensores de navegación, como los rastreadores de estrellas, pueden ser cegados por el reflejo del sol o por partículas de hielo que se desprenden de la propia nave, haciendo que el sistema crea que está en una posición errónea y ejecute maniobras de corrección que gasten todo el combustible restante en un error de lógica fatal. La fatiga del metal por vibraciones de baja frecuencia producidas por las bombas y ventiladores puede generar grietas microscópicas en el casco, que, bajo la presión diferencial entre el interior y el vacío, se expanden repentinamente, provocando una descompresión explosiva que desintegra la estructura de la nave en milisegundos. El fallo de las computadoras principales, debido a un pulso electromagnético o a la degradación por hardware, deja a la nave sin sistema nervioso central, impidiendo el control de las válvulas, el monitoreo de la energía y la navegación manual, transformando una joya de la ingeniería en un trozo de metal inerte y sin vida. La contaminación del combustible con partículas de suciedad o cristales de hielo puede bloquear los inyectores de los motores en el momento más crítico, como es el aterrizaje o la inserción orbital, provocando un impacto catastrófico contra la superficie de un planeta o un asteroide, sin ninguna posibilidad de abortar la maniobra. El aislamiento térmico multicapa puede desprenderse debido a la presión solar o a impactos menores, dejando expuestas zonas sensibles de la nave,
al frío extremo del espacio, lo que puede congelar los fluidos hidráulicos o agrietar los componentes electrónicos que no están diseñados para funcionar a temperaturas criogénicas. La inestabilidad aerodinámica durante el reingreso es el peligro final, donde si la nave no mantiene un ángulo perfecto de ataque, se convertirá en una bola de fuego incontrolable que se desintegrará por las fuerzas G y el calor extremo antes de que los paracaídas tengan siquiera la oportunidad de desplegarse en el aire denso. El fallo de los sistemas de despliegue de antenas o paneles solares tras el lanzamiento puede dejar a la nave sin capacidad de comunicarse o de generar energía eléctrica, lo que convierte una misión de miles de millones de dólares en un fracaso total en las primeras horas de vuelo, mientras la batería se agota lentamente. La presión diferencial entre los módulos puede causar que las compuertas se bloqueen o que las juntas de goma se deformen, impidiendo el paso de la tripulación entre las diferentes secciones de la nave en caso de una emergencia donde sea necesario aislar un módulo dañado por un incendio o una fuga de aire tóxico. La interferencia electromagnética entre los propios sistemas de la nave puede provocar que el encendido de un motor interfiera con la radio, o que el radar de acoplamiento confunda la señal de un sensor térmico, creando un caos de datos que puede llevar a una colisión durante las maniobras de aproximación a otra estación. El crecimiento de moho y hongos en las zonas ocultas, detrás de los paneles de control, donde se acumula la humedad, puede destruir el cableado eléctrico, provocando cortocircuitos que inicien fuegos eléctricos invisibles, que son extremadamente difíciles de localizar y extinguir en la compleja red de sistemas de la nave. La desintegración del escudo térmico por el impacto de un pequeño objeto durante la estancia en el espacio es un peligro latente, que solo se manifiesta en los últimos minutos de la misión, cuando el calor del reingreso penetra por la zona dañada y funde la estructura interna de la nave, provocando una tragedia inevitable. El fallo de los paracaídas o de los cohetes de frenado final en el aterrizaje puede convertir un regreso exitoso en un impacto mortal contra la tierra o el mar, recordándonos que el último segundo de una misión es tan peligroso como el primero y que la gravedad nunca deja de esperar su oportunidad para reclamar su presa. La acumulación de hidrógeno en las baterías durante el proceso de carga puede generar una atmósfera explosiva dentro de los compartimentos técnicos que, ante la menor chispa de un relé eléctrico, podría causar una detonación que fracture el casco de presión y exponga a los astronautas al vacío mortal del exterior. El software de vuelo puede contener errores lógicos latentes que solo se activan bajo condiciones muy específicas de presión o temperatura, provocando que la nave ignore los comandos de la tripulación o ejecute órdenes contradictorias que lleven al sistema de soporte vital a apagarse por un error de programación básico. La pérdida de la integridad de las ventanas de cuarzo o policarbonato por el impacto constante de partículas de polvo o por la radiación UV puede causar que el cristal se vuelva opaco o desarrolle microfisuras que, bajo la presión interna de la cabina, podrían estallar, convirtiendo el mirador en una salida hacia la muerte. Finalmente, el peligro más grande es la suma de pequeños fallos que de forma individual son manejables, pero que en conjunto crean una cascada de desastres que superan la capacidad humana de respuesta, recordándonos que una nave en el espacio es un sistema precario que lucha contra un universo que prefiere el silencio y el frío. Dormir es una experiencia de libertad total, donde no necesitas colchón ni almohadas, pero muchos astronautas confiesan que extrañan la sensación de tener una manta encima, por lo que suelen usar cuerdas elásticas para apretarse contra la pared de su saco de dormir y engañar al cerebro, dándole una falsa sensación de peso. El despertar es igual de extraño, porque no hay una riba natural. Así que es común que los astronautas se despierten desorientados, viendo sus propios brazos flotando frente a su cara, como si fueran extremidades ajenas, un efecto visual que puede causar un pequeño susto momentáneo antes de recordar dónde están, permitiendo que el cuerpo descanse mientras la estación
vuela a 28.000 km/h sobre la Tierra. La columna vertebral se expande hasta 5 centímetros debido a que los discos intervertebrales ya no están comprimidos, lo que hace que los astronautas crezcan literalmente en el espacio, aunque este crecimiento suele venir acompañado de dolores de espalda persistentes, mientras los nervios y músculos se estiran. Debido a que no usan los pies para caminar, la piel de las plantas de los pies se vuelve tan suave como la de un bebé. Pero esto tiene un lado oscuro. Las callosidades acumuladas durante años en la Tierra comienzan a desprenderse en grandes escamas, que flotan por la estación si no tienen cuidado al quitarse los calcetines. El olor del espacio es una curiosidad que todos mencionan al regresar de una caminata, describiéndolo como una mezcla de metal, quemado, carne asada y ozono, un aroma metálico y persistente que se adhiere a los trajes espaciales y que les recuerda que el vacío exterior tiene su propia firma química única. Estornudar en el espacio es un ejercicio de propulsión involuntaria, ya que si no te sujetas a algo, la fuerza del estornudo puede lanzarte hacia atrás, además de que debes tener mucho cuidado de no hacerlo dentro del casco, durante una caminata espacial, donde no hay forma de limpiar el visor si lo ensucias. Llorar es una experiencia frustrante, porque las lágrimas no ruedan por las mejillas debido a la tensión superficial, sino que forman una bola de agua líquida que crece sobre el ojo y que puede llegar a bloquear la visión o causar una irritación severa, obligando al astronauta a usar una toalla para extraer la lágrima. El sudor es otro desafío constante, ya que en lugar de gotear, se acumula sobre la piel formando una capa viscosa de líquido, que puede envolver tu cara y dificultar la respiración durante el ejercicio intenso, por lo que los astronautas deben usar bandas en la cabeza para absorber cada gota antes de que se vuelva peligrosa. La higiene dental es sencilla, pero diferente. Al no haber lavabos para escupir, los astronautas suelen tragarse la pasta de dientes. Después de cepillarse, una práctica que requiere acostumbrarse a sabores específicos que no resulten demasiado desagradables para el estómago en misiones de larga duración. Ir al baño requiere un entrenamiento previo en tierra usando un simulador con cámara para asegurar que el astronauta esté perfectamente alineado con el pequeño orificio del inodoro de succión, ya que cualquier error de puntería puede resultar en un desastre flotante que nadie quiere limpiar. El agua que beben es el resultado de un sistema de reciclaje perfecto, donde se recupera el sudor, la humedad ambiental e incluso la propia orina de los astronautas, la cual es filtrada y purificada hasta ser más pura que el agua del grifo de cualquier ciudad, un ciclo cerrado que ahorra toneladas de peso en el lanzamiento. Los cortes de pelo se realizan con una maquinilla conectada a una aspiradora de alta potencia que succiona cada cabello en el momento en que se corta, evitando que miles de pequeños pelos floten por la estación y acaben en los ojos de los compañeros, o bloqueando los delicados filtros de ventilación. La ropa no se lava. Se usa hasta que el olor es insoportable y luego se tira a una cápsula de carga que se desintegra en la atmósfera. Esto significa que un astronauta puede usar el mismo par de calzoncillos durante una semana y la misma camiseta durante un mes para optimizar los recursos. Muchos astronautas informan ver destellos de luz, incluso con los ojos cerrados, un fenómeno causado por los rayos cósmicos de alta energía que atraviesan el casco de la nave y sus propios cráneos, golpeando directamente la retina y creando fuegos artificiales microscópicos dentro de sus cabezas. El efecto de perspectiva es una curiosidad psicológica, donde al ver la Tierra desde lejos, los astronautas experimentan un cambio cognitivo profundo, perdiendo el interés por las fronteras políticas y sintiendo una necesidad urgente de proteger el planeta, algo que muchos describen como una epifanía espiritual. El ejercicio es una religión diaria, porque sin la carga de la gravedad, el cuerpo pierde calcio a una velocidad alarmante. De hecho, los astronautas pierden tanta densidad ósea en un mes, como una mujer con osteoporosis en un año, lo que les obliga a usar la máquina ARE de que simula el peso muerto. La comida espacial solía venir en tubos como pasta de dientes en los años 60, pero hoy en día disfrutan de platos gourmet liofilizados. Aunque curiosamente, el helado de astronauta
que venden en los museos de ciencia casi nunca se come en el espacio porque es demasiado quebradizo y suelta migas peligrosas. Los astronautas a menudo sueñan en 3 dimensiones y tras pasar meses en el espacio informan que sus sueños carecen de gravedad, lo que les permite volar o moverse de formas imposibles en sus mentes. Una adaptación neurológica que demuestra lo rápido que el cerebro acepta el nuevo entorno. Jugar con la comida es una de las diversiones favoritas, creando esferas de jugo de naranja que flotan por la cabina y que pueden ser cazadas con la boca, permitiendo observar cómo la tensión superficial mantiene el líquido unido en una esfera perfecta que parece una joya líquida. El sistema inmunológico se altera tanto que algunas alergias desaparecen, mientras que otras nuevas surgen de la nada y las heridas tardan más en sanar porque el proceso de reparación celular parece estar confundido por la falta de gravedad, lo que convierte cualquier rasguño en un tema de atención médica. Para evitar que sus músculos se conviertan en gelatina, los astronautas deben correr en una cinta que tiene cuerdas elásticas sobre los hombros para mantenerlos pegados a la superficie, una sensación extraña donde tus pies golpean el suelo, pero el resto de tu cuerpo se siente ligero como una pluma. La radio de la ISS es a menudo operada por los propios astronautas durante su tiempo libre para hablar con escuelas o entusiastas de todo el mundo mediante radioafinécedos, una de las pocas conexiones directas y espontáneas que tienen con la gente común fuera de los canales oficiales de la NASA. Muchos astronautas han confesado que al regresar a la Tierra han intentado soltar un vaso de agua en el aire, esperando que se quede flotando solo para ver con horror cómo se estrella contra el suelo, un error de memoria muscular que puede durar varias semanas después del aterrizaje. El entrenamiento para las caminatas espaciales se realiza en una piscina gigante en Houston llamada Laboratorio de Flotabilidad Neutra, donde los astronautas pasan horas bajo el agua para simular la falta de peso, aprendiendo a moverse con traje, que pesan más de 100 kilos en la Tierra. Las uñas de las manos pueden llegar a caerse después de una caminata espacial prolongada porque los guantes del traje están tan presurizados que el roce constante contra las puntas de los dedos causa una fricción dolorosa que acaba por desprender la uña. Un sacrificio físico que pocos conocen. La cúpula de la ESES es el lugar más popular para pasar el tiempo libre, y muchos astronautas se quedan allí durante horas en silencio absoluto, simplemente observando las tormentas eléctricas sobre los océanos que se ven como destellos de luz dentro de nalgas de algodón blanco desde 400 kilómetros de altura. Escribir en el espacio requiere bolígrafos especiales, pero al contrario del mito popular de que la NASA gastó millones en un bolígrafo mientras los rusos usaban lápices. La realidad es que el Fisher Space Pen fue una iniciativa privada y los lápices son peligrosos porque la punta de grafito rota podría flotar y ser inhalada. La ropa de los astronautas está diseñada con múltiples parches de velcro para que puedan pegarse a las paredes cuando necesitan usar ambas manos, convirtiendo el interior de la estación en un laberinto de superficies adhesivas que crujen constantemente mientras la tripulación se mueve por los módulos. Antes de despegar, los astronautas deben pasar por una cuarentena estricta de 2 semanas para asegurar que no llevan ningún virus o bacteria común al espacio, donde una simple gripe podría incapacitar a toda la tripulación y poner en riesgo una misión de miles de millones de dólares. Incluso la forma de hablar cambia un poco, ya que en el espacio no existe el concepto de arriba de la mesa o debajo de la silla, lo que obliga a usar referencias relativas a la estructura de la nave o a los puntos cardinales de los módulos, para no confundir a los compañeros durante el trabajo. El corazón, al no tener que bombear sangre hacia arriba con tanta fuerza, tiende a volverse más pequeño y vago, por lo que los astronautas deben realizar ejercicios cardiovasculares específicos para evitar que su sistema circulatorio colapse cuando la gravedad terrestre vuelva a reclamarlos. Las celebraciones de cumpleaños o Navidad en el espacio son humildes, pero emotivas,
donde los regalos suelen ser pequeñas cosas escondidas en las naves de carga meses antes y las decoraciones se pegan a las paredes con cinta adhesiva para que no se conviertan en basura espacial interna. Muchos astronautas llevan consigo objetos personales curiosos, desde cenizas de seres queridos hasta figuras de Lego o sables de luz, convirtiendo la estación en un pequeño museo de la cultura humana que orbita sobre nuestras cabezas mientras ellos realizan experimentos científicos de vanguardia. Aprender a caminar de nuevo, tras una misión larga, es un proceso humillante donde el cerebro ha olvidado cómo equilibrar el peso y los músculos de los tobillos están tan débiles que los astronautas parecen bebés dando sus primeros pasos, necesitando fisioterapia intensa durante meses. El sentido del olfato se agudiza de forma extraña al volver a la Tierra, y muchos astronautas informan que el olor de la hierba, la lluvia o el suelo es abrumadoramente potente y placentero, algo que nunca habían valorado realmente hasta que pasaron meses respirando aire filtrado y reciclado. La visión puede empeorar de forma permanente debido a la presión intracraneal que aplasta el globo ocular, lo que ha llevado a que la ISS tenga un suministro de gafas de repuesto, con diferentes graduaciones para que los astronautas puedan seguir leyendo sus manuales de procedimientos si su vista cambia. Debido a la falta de gravedad, los astronautas no tienen callos en los talones, pero sí en la parte superior de los pies, ya que usan esa zona para engancharse a los pasamanos de los módulos y mantenerse estables, mientras trabajan invirtiendo por completo la anatomía funcional de sus extremidades inferiores. La mayoría de los astronautas regresan con una mayor apreciación por la comida fresca, especialmente las frutas y verduras crujientes, como las manzanas, ya que la textura de la comida en el espacio suele ser blanda o pastosa, lo que genera un deseo casi primitivo por sentir algo sólido crujir bajo los dientes. La comunicación con el control de misión es constante, pero los astronautas tienen un canal privado para hablar con psicólogos y médicos, asegurando que su salud mental se mantenga estable en un entorno donde no puedes salir a caminar para despejar la cabeza o alejarte de tus compañeros. Para evitar que los líquidos se escapen, las tazas en el espacio tienen una forma especial de gota de agua, diseñada geométricamente para que la capilaridad empuje el líquido hacia el borde de la taza y el astronauta pueda beber sin que la bebida flote fuera del recipiente. El entrenamiento en Rusia para los astronautas de la NASA incluye tradiciones curiosas, como mear en la rueda del autobús que los lleva a la plataforma de lanzamiento. Un ritual que inició Yuri Gagarin y que se mantiene hasta hoy por pura superstición y respeto a la historia espacial. La enfermedad del espacio afecta a casi la mitad de los que viajan al cosmos durante los primeros días, causando vómitos y mareos atroces. Mientras el cerebro decide si debe confiar en lo que ven los ojos o en lo que dice el oído interno, una batalla sensorial que no perdona a nadie. A pesar de toda la tecnología, los astronautas todavía usan relojes de pulsera analógicos de alta gama, como el Omega Speedmaster, porque en caso de un fallo electrónico total, un cronómetro mecánico sigue siendo la forma más fiable de calcular los tiempos de encendido de los motores para volver a casa. Cuando un astronauta tiene que salir al exterior, usa un pañal de máxima absorción, llamado MAG, ya que las caminatas espaciales pueden durar hasta 8 horas, y no hay ninguna posibilidad de volver adentro solo para usar el baño, una realidad poco glamurosa de la exploración estelar. El cabello crece a la misma velocidad, pero se siente diferente. Al no haber peso que lo tire hacia abajo, el pelo corto se queda de punta, y el pelo largo se expande como una medusa de queratina alrededor de la cabeza, lo que crea imágenes icónicas y divertidas en los videos que envían a la Tierra. Los experimentos con plantas han permitido a los astronautas comer la primera ensalada cultivada en el espacio. Un hito que no solo es importante para la nutrición, sino para la psicología, ya que cuidar de un ser vivo verde y fresco es un bálsamo para la mente en medio del metal y el plástico. La mayoría de las naves espaciales tienen un indicador de gravedad cero, que suele ser un juguete de peluche colgado de un hilo. Cuando el juguete empieza a flotar, la tripulación sabe que han alcanzado la órbita y que oficialmente han abandonado el abrazo de la Tierra para entrar en el reino de la caída libre.